Si te gustan las historias que te hacen sentir escalofríos y te apasionan los relatos que te atrapan de principio a fin, entonces este es tu canal. Aquí encontrarás historias de horror, misterio y suspenso que te dejarán sin aliento. Suscríbete, dale like, comenta y comparte y disfruta de las historias más aterradoras. Síguenos y crezcamos juntos en esta comunidad de amantes del horror. No te pierdas ni una sola historia, agradeciendo como siempre tu preferencia. Soy Eduardo Liñán y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Como siempre, la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Recuerdo el día en que entré al cuerpo de seguridad pública del bullicioso municipio en el que he pasado gran parte de mi vida. Era joven, lleno de energía y convicción por hacer la diferencia en mi comunidad. Pero conforme pasaron los años, esa energía se vio moldeada por la cruda realidad de las calles violentas. Especialmente el turno de noche, que siempre fue el más complejo y riesgoso. En esa parte de la ciudad, los bares y los lugares de mala muerte parecían multiplicarse cada año. La gente en conflicto llenaba las calles y sus almas inflamadas por el alcohol y sustancias inundaban todo el ambiente. Lo corrompían, lo llenaban de inmundicia y otras cosas que no me atrevo ni siquiera a comentar. Pero recuerdo una noche en particular, el aire estaba espeso y cargado con la promesa de problemas que ya conocía. Mientras patrullábamos las calles podía sentir la tensión en el ambiente. Uno que precedía los enfrentamientos entre delincuentes. Las risas estridentes de los borrachos se mezclaban con el sonido de cristales rotos y gritos ahogados que resonaban en la noche. Eso era común, pero en aquella ocasión había algo extraño en el ambiente. Un presentimiento extraño y algo que precede a las desgracias. Eso sentía, pero no podía olvidarme de mi responsabilidad de apoyar a mi compañero. Atendíamos riñas de todo tipo, desde simples altercados verbales hasta peleas cuerpo a cuerpo que dejaban un reguero de sangre en el pavimento. A veces incluso llegábamos tarde a la escena del homicidio, encontrando cuerpos fríos que ya habían sido arrojados en medio de la calle o afuera de los antros, y ahí se terminaban por morir. Por supuesto, a nadie le importaba la vida de unos borrachos miserables y, generalmente, nadie miraba nada. Nunca habían testigos y todos simplemente guardaban silencio. Esas experiencias sin duda te dejaban marcado. Ver lo que es capaz la condición humana, alimentada por la ira, el miedo y las drogas. Eso te hace cuestionar muchas cosas y me di cuenta de que la línea que separa al bien del mal a veces es más delgada de lo que creemos. Pero esta historia transcurre mientras estábamos estacionados en una tienda de conveniencia tomando algunos refrigerios para pasar la noche, y el bullicio de la zona de las cantinas de pronto se vio interrumpido por la llegada de un hombre, emergiendo de entre las sombras como un espectro desgarrado. Su ropa estaba rota y su rostro manchado de sangre y mostraba heridas frescas que todavía goteaban por su humanidad hasta el suelo. Vociferaba con desesperación rogando por ayuda mientras sus ojos desorbitados buscaban refugio. Al darse cuenta de nuestra presencia, no dudó en acercarse y pedirnos ayuda. Había ocurrido algo grave según sus dichos, y en principio pensamos que se trataba de un sujeto como otro de tantos que había por ahí, influido por las sustancias o estaba bajo los influjos del alcohol, lo que lo orillaba a decir incoherencias y actuar de esa forma tan desquiciada. Nos acercamos con cautela tratando de comprender su situación entre sus lamentos entrecortados. Hablaba de algo que lo perseguía, algo que había emergido de la oscura vecindad detrás de él. Conocíamos bien aquel lugar y era un nido de vicios y delincuencia, pero también era famoso por sus prácticas de brujería y esoterismo. En la entrada recuerdo que había figuras de la Santa Muerte y diablos que nos miraban desde sus altares improvisados, mientras las veladoras ardían entre
ofrendas y cosas raras que siempre anegaban estos monumentos sombríos. El hombre no entendía razones y su miedo era evidente y contagioso. Insistía que el diablo se le había aparecido y que dentro de aquel recinto siniestro yacían los restos de muchas personas. Y nuestras alarmas sonaron con fuerza ante estas palabras, y el sentido de obligación se activó haciéndonos querer investigar de qué se trataba, aunque no era realmente nuestra obligación. Al tener el rango que teníamos, solo debíamos avisar a los cuerpos de apoyo para que vinieran e investigaran. Pero la curiosidad y el deber se sobrepusieron a ello y dejamos al hombre bajo resguardo, prometiéndole que investigaríamos lo sucedido. Con mi compañero a mi lado nos adentramos en la vecindad con la preocupación de quien sabe que se aventura en un terreno peligroso. Las sombras nos rodeaban y voces extrañas entre las paredes carcomidas de madera, que conformaban las casuchas que se levantaban a nuestro alrededor, nos daban una idea de que algo se escondía ahí, que las personas que se asomaban apenas entre las ventanas o el chirriar de las puertas oxidadas nos ponían en alerta, haciéndonos pensar que de pronto nos iban a atacar. Aquel pensamiento y sensaciones me hizo sacar mi pistola antigua con 3 tiros útiles, y mi compañero su porra, que era lo único que llevábamos para defendernos de un posible ataque. Recuerdo que el aire estaba viciado, cargado con el olor a miedo y a muerte. Nuestros pasos hacían eco en los pasillos oscuros y vacíos, mientras nuestras linternas iluminaban los rincones sombríos que parecían ocultar cosas turbias y a personas que nos vigilaban en silencio y atentos a nuestros movimientos. Cada puerta que mirábamos revelaba una escena más sombría de las personas que vivían de forma miserable y hacinadas en aquel sitio, pero no podíamos retroceder. Y así nos fuimos adentrando con la determinación de descubrir la verdad detrás de las palabras de aquel hombre aterrorizado. Había un extraño resplandor que provenía de unas fogatas que la gente encendía para calentarse o hacer comida. Y esa luz nos guiaba hacia un área central donde había un cuarto maltrecho que se alzaba como un testigo de los horrores que ocultaba. Y al acercarnos, notamos un boquete en la pared que conducía a otra parte dentro del mismo laberinto de casas viejas. Y sin dudarlo nos metimos por ese pasaje estrecho, siguiendo el rastro de muerte y desesperación que parecía emanar de cada rincón. Y entonces los vimos. 2 cuerpos inertes, testigos mudos de una violencia sin límites. Estaban sobre un charco de su propia sangre y se notaba que los habían ultimado con mucha violencia. La confirmación de las palabras del hombre nos golpeó como un puñetazo en el estómago, pero lo que descubrimos a continuación nos dejó aún más sin aliento. Aquel lugar no solo era un foco de criminalidad y brujería, sino un santuario dedicado al culto de la muerte y al diablo. Había efigies horrendas que adornaban las paredes con rostros retorcidos por la adoración fanática a lo macabro. Y el olor nauseabundo de la muerte impregnaba el aire, haciéndonos sentir como intrusos en un reino de pesadillas. Pero lo que realmente nos sorprendió y nos puso en alerta fue el altar al fondo de la habitación. Era una construcción de huesos y piel humana, adornada con símbolos oscuros y velas negras que parpadeaban con una luz que apenas nos daba una idea de dónde estábamos parados. Era un adoratorio al demonio, una manifestación de la oscuridad que habitaba en aquel lugar maldito. Mi compañero y yo nos quedamos pasmados y nos miramos uno al otro conscientes de que estábamos frente a algo mucho más grande y peligroso de lo que habíamos imaginado. A medida que íbamos investigando en ese sitio, nuestros corazones latían con más fuerza, impulsados por el miedo y la incertidumbre de lo que hallaríamos a continuación. Y al llegar al fondo, notamos que había una habitación húmeda y fría. Emanaba un olor a incienso y putrefacción que impregnaba el aire y nuestras narices. En el centro de aquella locura, sobre una plataforma de piedra, yacía un altar aún más macabro.
Era un pentagrama rojo pintado con sangre que adornaba la superficie, y estaba rodeado de velas negras que se derretían emitiendo un humo denso que parecía formar una nube extraña que envolvía todo. Y en el centro de aquel pentagrama había una cabeza de cabra momificada, rojiza, con sus cuernos negros y ojos vacíos que parecían mirarnos fijamente. Y al ver aquello, un escalofrío recorrió mi cuerpo y un gemido de asombro escapó de mis labios. Mi compañero igual se quedó pasmado ante la representación del mal a donde habíamos llegado y sentíamos que esto iba más allá de nuestras capacidades y decidimos salir de ese lugar de locura para llamar a los investigadores y que se hicieran cargo de todas aquellas locuras y atrocidades. Yo tenía miedo. Sentía que estábamos en un lugar prohibido y mi compañero de igual forma estaba aún más alterado que yo. Y al escapar de aquel lugar horrible, la oscuridad que parecía envolvernos con sus garras heladas comenzó a crecer, de forma extraña. Y antes de que pudiéramos reaccionar, y para nuestra sorpresa, una entidad oscura e imposible emergió de entre las sombras, tomando la forma de una cabra negra. Su presencia era abrumadora y un aura de malicia y terror nos helaba la sangre al ver aquel animal. No debía estar eso ahí. Y en inicio pensamos que se trataba de alguna alucinación o que la cabra formaba parte de otras bestias que anegaban la vecindad. Había gallinas y puercos que pertenecían a la gente, pero esta criatura era distinta a todo lo que conocíamos. La cabra tenía unos ojos rojos muy ardientes y parecía haber salido de la mismísima pesadilla en la que nos estábamos sumergiendo. Su balido resonaba en nuestros oídos como un eco de ultratumba, mientras se erguía sobre sus patas traseras con una postura que desafiaba toda lógica y razón. Y en ese momento la cordura nos abandonó, y mi compañero comenzó a gritar de miedo por la aparición de este ser horrible. Con manos temblorosas, apunté mi arma para enfrentar aquella abominación. Pero cuando nuestros ojos se encontraron, sentí un horror indescriptible. Algo me invadió y me impidió hacer cualquier cosa. Aquellos ojos, vacíos de toda compasión y llenos de un mal ancestral, parecían contener el poder mismo de la oscuridad. Mientras tanto, mi compañero intentaba huir de aquella pesadilla viviente, pero tropezó con los cuerpos inertes que yacían a nuestro alrededor. Y en un instante comenzó a retorcerse en el suelo, presa de un ataque invisible, que lo dejó indefenso y a merced de fuerzas que escapaban de toda nuestra comprensión. Incrédulo me quedé paralizado ante la escena que se desenvolvía frente a mis ojos. Una niebla oscura bloqueaba mi mente y mis pensamientos, dejándome preso en la influencia de aquel ser maligno. Imágenes de tormento y violencia danzaban en mi cabeza, alimentando mis miedos más profundos y oscuros. Mi compañero aullaba y gritaba, presa del dolor que lo consumía, uno que solo él podía sentir, pero sobre todo ver que lo martirizaba. Manoteaba y trataba de quitarse algo sin poderlo lograr, y sus movimientos frenéticos revelaban el martirio al que estaba siendo sometido por una fuerza invisible. Una fuerza que lo hacía retorcerse y luchar contra sí mismo en un frenesí de desesperación. Verlo arrodillarse e intentar arrancarse los ojos con sus propias uñas fue el punto de quiebre para mí. Gritaba que lo ayudara, que le quitara aquello que lo quemaba y arrancaba su piel, y eso fue muy perturbador en muchas maneras, y no sabía cómo reaccionar, ni siquiera podía mover un solo músculo. Y en un momento de desesperación, un destello de lucidez surgió en medio del velo de la turbación que nublaba mi mente. Entonces lo supe. Supe que estaba afectando a mi compañero y su mente, pues también me afectó a mí. En el momento que imágenes perturbadoras se arremolinaron en mi cabeza como una tempestad de pesadillas, comencé a mirar gente atormentada haciendo actos horrendos que reñían con todo lo bueno. Eran personas que no conocía, y miré otros rostros que alguna vez miré. Y en las visiones, esa gente se sacaba los dientes
o los ojos con sus propias manos y se atormentaban de las peores maneras, y algunos se arrancaban la piel a tiras, mientras otros se mutilaban con objetos afilados o dejándose caer pesadas rocas en sus rostros contorsionados por el dolor y la locura, para terminar con aquel sufrimiento. Era como una visión del infierno mismo, una muestra mínima de la depravación y el sufrimiento que habitaba en las profundidades de la oscuridad, de la que había surgido aquella criatura horrible que balaba complacida con nuestro sufrimiento. Ahora comprendía cómo es que ese par de miserables que yacían sobre su propia sangre habían sucumbido ante aquella locura. Cada imagen me golpeaba y me hacía estremecer, haciendo que me ardiera y sintiera náuseas por todo lo que estaba mirando en mi mente y atormentaba mi espíritu, llenándome de una sensación de impotencia y horror indescriptibles. Intentaba apartar la mirada, cerrar mis ojos, pero era inútil. Quería luchar contra la marea de pensamientos y emociones que amenazaban con arrastrarme hacia la locura. Pero era como tratar de contener un torrente con las manos desnudas. La carga era demasiado pesada, demasiado abrumadora para mi propio cuerpo. Y luego mi compañero gemía y gritaba a mi lado, revolcándose en el suelo, presa del mismo tormento que yo. Su sufrimiento se entrelazaba con el mío, creando una sinfonía de horror que amenazaba con consumirnos por completo, y no era posible enfrentar algo así. La desesperación había tomado el control de todos mis sentidos, haciendo que mis manos temblaran y mi corazón latiera con fuerza en mi pecho. Sentía que estaba al borde del precipicio y de un colapso, a punto de caer en la oscuridad sin fin que se extendía ante mí. Pero finalmente me rendí. No podía más. La crisis en la que me sumergí me hizo perder la cordura y el control de mi cuerpo y mente, y había tomado una decisión para escapar de este tormento. Con un esfuerzo sobrehumano logré mover mi brazo y apuntar mi arma hacia mi cabeza. Sabía lo que debía hacer para detener el horror y el dolor que me atormentaba, y no me importaba nada. Quería que todo ese martirio terminara, incluso si eso significaba poner fin a mi propia existencia. Pero antes de que pudiera jalar el gatillo, un fuerte golpe en la nuca me hizo desfallecer. De pronto, la negrura me envolvió y la última imagen que pude vislumbrar, conscientemente, fue la de mi compañero, sangrante en el suelo y suplicando que no mirara más el horror. A partir de ahí caí en un abismo de locura y obscuridad. Mi conciencia parecía desvanecerse en un mar de pesadillas y sufrimiento. No sabía si volvería a despertar, si algún día escaparía de las garras de aquel mal indescriptible que había invadido nuestras vidas. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero al volver en mí, me encontré en una habitación oscura y muy opresiva. La débil luz que se filtraba por las tablas que tapiaban una ventana revelaban la crudeza del sitio en el que me encontraba. El suelo pegajoso y el hedor desagradable que impregnaba el aire me indicaban que estaba atrapado en un sitio aislado y, por lo que se percibía, espantoso. Era evidente que este lugar alguna vez fue un frigorífico para guardar carne. Ahora servía como morada de horrores mucho más siniestros al darme cuenta que había restos humanos y sangre que manchaba las paredes, pintando un cuadro macabro que heló mi sangre. Entonces me puse a pensar en manos de quién o de qué personas estaba. Y aquella idea provocó un espasmo que nubló mi conciencia por breves momentos. Al darme cuenta que estaba solo, mi compañero no estaba a mi lado y sentí una corriente recorrerme la espalda, al comprender la gravedad de la situación en la que me encontraba. Estaba atrapado en este lugar maldito sin saber quién me había colocado aquí, ni con qué intenciones. De pronto mis pensamientos fueron interrumpidos por un grito desgarrador que sonó desde fuera. El sonido me erizó la piel, haciéndome consciente de que alguien estaba siendo martirizado de las peores maneras posibles en aquel lugar de pesadilla. Necesitaba escapar, pedir ayuda a mis compañeros, pero no sabía cuánto tiempo había pasado ni cómo lograrlo. Miraba a mi alrededor buscando desesperadamente una salida,
La pesada puerta de metal estaba sellada y no parecía haber ninguna otra salida visible. Tenía que encontrar una manera de escapar de aquel infierno y llevar a la justicia a quienes habían desatado este horror sobre nosotros. Como si eso tuviera sentido. Como si realmente alguien pudiera hacerle frente a aquella atrocidad que nos provocó este sufrimiento. ¿Cómo podías combatir aquello?, pensaba. Y con cada fibra de mi ser concentrada en la tarea que tenía por delante, pensaba en un plan para salir de aquel lugar maldito y salvarme de una muerte segura. Pero cuando escuché los seguros de la puerta siendo quitados, supe que era mi oportunidad de escapar de aquel lugar. Tomé inmediatamente un hueso del suelo preparado para enfrentar a mi agresor y abrirme paso hacia la libertad. Y en el momento en el que el rostro del intruso apareció en la abertura de la puerta, actué por instinto, golpeándolo con todas mis fuerzas, y el golpe fue tan contundente que lo vi caer al suelo, y no dudé ni un segundo en aprovechar la oportunidad para salir corriendo. Sin embargo, apenas había corrido unos pocos metros cuando me detuve de golpe. Mis ojos se abrieron como platos y mi corazón y mi mente parecieron congelarse. Frente a mí, un grupo de personas vestidas de negro con máscaras extrañas que parecían cráneos de animales con grandes cuernos. Me miraban con aquellas cuencas vacías y una malicia palpable en su postura. En medio de aquel macabro círculo, reconocí a mi compañero. Estaba atado a una cruz invertida de cabeza y parecían martirizarlo de formas indescriptibles. Una cubeta llena de horrores y asquerosidades yacía bajo él, y ahí caía la sangre que salía de su cuerpo inerte y sin vida, pues tenía varios cortes profundos por donde lo habían desgarrado. El pánico se apoderó de mí al mirar aquella escena horrenda, pero cuando uno de aquellos sujetos enmascarados se acercó hacia mí, con la intención de llevarme a esa cruz invertida, sentí una oleada de pura adrenalina que me dio la fuerza para salir corriendo del recinto sin mirar atrás. Podía sentir cómo sus ojos vacíos me seguían en la oscuridad del laberinto de casas que conformaban aquella vecindad de la locura. Pero no me detuve. No hasta estar a salvo y lejos de aquel infierno en la tierra. No supe realmente cuánto corrí para escapar. El ambiente era hostil, lleno de personas que parecían insultarme y agredirme con solo sus miradas. Cada paso que daba me alejaba un poco más de aquel lugar maldito, pero la sensación de peligro aún me perseguía como una sombra. Y fue gracias a la intervención de un indigente que finalmente pude encontrar el camino para salir de aquella vecindad. Corrí sin parar, dejando atrás el bullicio y la violencia que reinaban en aquellas calles oscuras y peligrosas. Llegué a un lugar extraño, con calles abandonadas y el ambiente sombrío que contrastaba con el bullicio a lo lejos, donde las cantinas y la gente de lo peor se congregaban en una orgía de vicios y perdición. Traté de ubicarme, caminando varias calles hasta salir a un sitio céntrico e iluminado donde finalmente pude respirar tranquilo. Me dirigí directo a la comandancia para pedir ayuda y poner fin a la pesadilla que enfrenté. Al llegar, mis compañeros me recibieron con incredulidad. Presentaba un estado lamentable y mi semblante reflejaba la perturbación y el sufrimiento que había experimentado. Pero lo que me dijeron a continuación me golpeó como una losa. Habían pasado 3 días desde nuestra desaparición y no tenían ni idea de dónde había estado ni qué había ocurrido conmigo o con mi compañero. Habían reportado la patrulla abandonada en el sector donde estábamos, y del sujeto aquel que salió espantado de las penumbras tampoco sabían nada. Aquella noticia me dejó sin aliento. Me desplomé en el suelo incapaz de procesar la magnitud de lo ocurrido y lo que acababa de escuchar. 3 días perdidos en la oscuridad. 3 días de horror y pesadilla. Después de aquello, la intensa búsqueda de mi compañero fue en vano. Policía investigadora peinó la zona desde la vecindad donde supuestamente habíamos entrado, hasta cada callejón oscuro y cantina de aquel sitio. Pero no encontraron ni un solo rastro de la secta y tampoco una pista sobre el paradero del policía desaparecido.
Todo quedó envuelto en un manto de misterio y sombras, como si el mismo lugar hubiera engullido cualquier indicio de lo que había pasado. Yo no sabía qué decir. Me interrogaron. Y durante estos mismos interrogatorios, los agentes me revelaron la existencia de una secta conocida como la Hermandad de la Cabra Roja. Era una organización siniestra, envuelta en oscuridad y crimen, que operaba en los rincones más olvidados y conflictivos de la ciudad. Se decía que practicaban rituales macabros y sacrificios humanos en nombre de sus creencias retorcidas. Y al escuchar esto, al principio imaginé que era una locura, algo imposible que solo podía ocurrir en un mundo de pesadillas. Pero a medida que reflexionaba sobre lo que había presenciado en aquel sector perdido, me di cuenta de que tal vez no era tan descabellado como había creído. Eventualmente fui reinstalado en el cargo, pero algo en mí había cambiado. No era capaz de salir a la calle sin sentir miedo, y tuve que darme de baja del cuerpo. A veces miraba fotografías o noticias donde estaba aquel lugar en donde enfrenté mis peores temores, donde miré de cerca el infierno. Era un lugar donde las pesadillas se hacían realidad y el diablo parecía caminar entre sus calles. Y era un reflejo distorsionado de la realidad que imperaba en ese sector podrido, en donde nadie quería adentrarse. Era una zona donde las leyes normales no se aplicaban, donde el mal acechaba en cada esquina y la oscuridad reinaba de forma suprema. Y pude comprender que aquellos sitios escalofriantes, de que incluso en el mundo más civilizado, los horrores más oscuros pueden esconderse bajo la superficie, esperando pacientemente su oportunidad para emerger y consumirnos a todos. Es el infierno en la tierra, evidentemente, y como tal, de este mismo surgen horribles cosas que te consumen cada día en las peores pesadillas y a veces en los peores tormentos. Si entras en estos lugares, quizá nunca saldrás de ahí. Al menos tu vida cambiará y tu mente, como la mía, quedaría rota para siempre. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo como siempre al canal de Relatos de Horror por las facilidades para la realización de esta sección dentro del canal. Suscríbete, dale like, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en el canal del Horrorcast, donde encontrarás más historias aterradoras y podrás sumergirte en un mundo de horror inimaginable. Te dejo el link en los comentarios. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán, escritor de horror, donde podemos estar en contacto. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.